Buenas tardes, todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos la 8ª sesión del curso El ferrocarril en la historia de México. Esta sesión forma parte del tema 4, titulado El ferrocarril, su impacto social y nuevas manifestaciones culturales. Y tendremos la participación de la doctora Delia Salazar y del doctor Sergio Prieto, quienes expondrán sus reflexiones sobre la relación del ferrocarril con el fenómeno migratorio. Va la semblanza de la doctora Delia Salazar Anaya. Es licenciada, maestra y doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es directora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 1997 ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Dimensión Antropológica y en 2014 asumió su dirección. Sus investigaciones se centran en la historia de la población en México, con especial interés por los inmigrantes extranjeros, la infancia y la estructura familiar de los siglos XIX y XX. Directora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autora y coautora de un amplio número de artículos, ensayos, guías y fuentes documentales, así como de 9 libros colectivos y más dossiers y varios dossiers temáticos relacionados con temas de la presencia extranjera en México. El día de hoy nos expondrá su trabajo de investigación, Ferrocarriles e Inmigración Internacional en el Norte de México, 1880-1914. Sin más, los dejo con la doctora Delia Salazar. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un privilegio. Bueno, también le mando un gran saludo a la doctora Tere Márquez, que hoy seguramente está de fiesta. Quiero, bueno, primero que nada comentarles, bueno, yo soy una investigadora dedicada más bien al estudio de los inmigrantes. No tanto que mi vida haya dependido, he estado estudiando permanentemente la historia de los ferrocarriles. Pero la historia de los inmigrantes me han permitido acercarme indudablemente a los caminos por los que llegaron muchos de los inmigrantes a los que me he dedicado a trabajar. Y al mismo tiempo, pues la casualidad del destino es que cuando estaba haciendo un trabajo más o menos grande, del que ahorita les voy a empezar a compartir bueno, perdón, voy a pasar a mi imagen. Les voy a compartir unas cuantas imágenes, la verdad no está muy bien organizada mi presentación, pero más bien quería, pues en el breve tiempo que tenemos para hablar de una investigación que me llevó por ahí de unos 20 años, pero no solamente con los ferrocarriles, sino sí con los inmigrantes en el Porfiriato, quisiera un poco como compartirles que gran parte de los fenómenos migratorios que se dan en el norte de México, bien que mal, están muy vinculados a lo que pasa en los propios Estados Unidos, y la historia del ferrocarril y de los transportes también está profundamente imbrincado con la historia de México, también casi en los mismos espacios, que de alguna manera estuvo imbrincado el poblamiento del oeste, o bueno, el sur-suroeste de los Estados Unidos, porque al tiempo, para más o menos explicar, que en México, ahorita vamos a hablar de cómo estaba el nivel de población en el norte de México, que en realidad siempre se habló de una gran ausencia de habitantes. Eh, la idea que se tenía del norte de México era que estaba vacío y no andaban tan equivocados. Voy a pasar a una imagen, es un plano que me gusta compartírselos, a ver si pasa, a ver si pasa. Esta me interesa mucho. Es un mapa que puede ser difícil para algunos de su lectura, pero es un mapa como estaban creadas las divisiones geográficas, aunque basado en un mapa contemporáneo,
en donde está, no se me mueva, perdonen, espero que las cosas estas en activo no se me muevan y si no yo aquí las voy a parar. Bueno, buena parte de la migración, curiosamente, que nos llegó a nuestro país, extranjeros que llegaron a vivir en nuestro país, se concentraron a veces en la frontera norte, la frontera sur, por supuesto, y sobre todo en la área del Soconusco, chiapaneco, del que seguramente les va a hablar mi colega, el Golfo de México, a donde generalmente siempre llegaban pues muchos los inmigrantes europeos, y por supuesto un lugar que casi nunca van a ver ahí en ese puntito, que es la Ciudad de México. Pero en el norte de México un poblamiento muy particular que estuvo muy asociado a la presencia, ni más ni menos que de la propia construcción del ferrocarril del norte, de los ferrocarriles que se construyeron en el norte de México, y que también estuvo asociado sin duda al desarrollo de la minería y sobre todo de la minería, digamos, moderna, que se ubica en algunos puntos muy particulares del norte de México, en particular en donde ustedes ven la manchita más oscura de todo lo que ustedes alcanzan a ver por ahí en el estado de Sonora, no la verdad que pues es el municipio de Cananea, es un poco para que ubiquen de qué estamos hablando, o en la propia Baja California, más bien es en el sur, también el Boleo. Son, por ejemplo, dos gigantescas minas de carbón que se encuentran en este momento y que van a tener también que ver con la historia de los ferrocarriles nacionales. Bueno, quiero explicar que hasta antes de 1880, que esto se los voy a tratar de explicar, México tenía realmente una población bastante escasa en general, y uno de los grandes argumentos que se tenían tanto los liberales como los conservadores era que el país no se modernizaba, entre otras cosas, porque le faltaban inmigrantes, pero también porque le faltaban vías férreas, cosa que no andaban tan locos ni tan equivocados, porque el único ferrocarril que se había logrado construir hasta antes de la década de los 80, aunque yo sé que ustedes ya llevan varias sesiones dedicadas al estudio del ferrocarril, pues había sido el ferrocarril mexicano, que era el ferrocarril que nos unía con Veracruz. Y un ferrocarril que además se tardó años en construir. Bueno, pues seguramente a lo mejor tendrían una sesión especial casi para el ferrocarril nacional. Y entonces, si ustedes ven ese mapita que quiero tratar de compartirles, es un mapa en el que se muestra que pues México realmente tiene muy pocas formas o vías de comunicación, más allá de la arriería y de los caminos tradicionales en los que pues se movía este país. Entonces, es interesante que pongo este mapa. Yo sé que pues está mal lechecito, pero pues no tengo de otra, pero es el mejor que encontré. A lo que ocurrió al fin del Porfiriato, que está ya la construcción de todas las gigantescas ramales de la construcción del ferrocarril, que tuvo como consecuencia pues varios problemas serios para la construcción misma del ferrocarril, y por supuesto que generó enormes transformaciones de manera mucho más notoria, aunque bueno, transforma bien que mal todo el mundo, todo México. Pues hay muchas polémicas con respecto a los que estudian al respecto de la historia ferroviaria, de que si nada más sirvió para sacar materias primas, de que no facilitó el comercio interior. Yo tengo mis dudas, porque sí creo que en algunas cosas, si quieren, no fue digamos, la panacea del ferrocarril, pero sí trajo cambios muy importantes e incluso la creación de localidades que antes pues simplemente ni siquiera existían. Yo hace un par de años o 2 o 3, bueno, un poquito antes de COVID, por supuesto, tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Torreón, que es una de esas ciudades que crecen al amparo del ferrocarril simplemente porque se cruzaron dos estaciones. Y son espacios en donde quien vaya un poco a ciertas localidades del norte de México, pues va a detectar que son localidades en donde llegaron ciertos modelos de migrantes, muchas veces los cuales llegaron precisamente atraídos por el impacto ferroviario y por supuesto por la minería, y algunos pues por la cuestión también pues digo, de algunos ranchos o la posibilidad de colonizar en un momento determinado. Pero fue interesante que la nación que más inmigrantes ha recibido sobre la tierra, para más o menos ponerlo en ese bloque de tamaño, y que sigue siendo la nación que arrasa
las migraciones internacionales y que sigue siendo el polo de atracción más importante, que son los Estados Unidos, es desde Estados Unidos como que se mueve una migración más o menos importante hacia México en el periodo porfirista y en buena medida está muy asociada a todos los procesos de modernización que se van a dar en el norte de México y en todo el país en su conjunto, bajo este espíritu liberal que tuvieron, pues ahora sí que los porfiristas, de que había que modernizar este país a como diera lugar, y lo mejor era traer individuos de cualquier otro lugar porque había un lamentable y profundo desprecio por la población indígena, que es uno de los temas que pues finalmente quien estudia temas de migración, siempre el tema de saber que está asociado a los temas de racismo, xenofobia y todos estos aspectos que están como muy asociados a el trato entre individuos que vienen de distintas culturas y formas. Uno de los temas interesantes que hay que hablar cuando estamos hablando de los ferrocarriles es que quienes obtuvieron las concesiones. O sea, eso un poco lo platicaba aquí al principio. Las ferrocarriles, las concesiones del ferrocarril central mexicano, del nacional mexicano y del internacional, que son las tres vías principales digamos, las tres ramales que nos unen con los Estados Unidos en principio, o que deben actualmente reunían localidades como se logró, digamos, de Monterrey a Torreón, pero nunca lograron llegar hasta la costa, que será la idea. Gran parte de estas ramales son las mismas empresas que construyeron los ferrocarriles en los Estados Unidos. Entonces, no es ni siquiera gratuito que esas empresas hubieran traído a sus mismos trabajadores a construir las vías férreas en México. Debo decir que sorprendentemente, y lo digo, la verdad es que en un plan crítico contra lo que veo que es el ferrocarril de Toluca a la Ciudad de México, que siguen construyéndolo, y yo no sé por qué se pueden tardar tanto cuando son tan pocos kilómetros. Para los kilómetros de vía férrea, ¿no?, que se aventaron para construir los famosos ramales centrales de 1880, pues para 1884 ya prácticamente está construido, digamos, las primarias. Se enfrentaron a un gravísimo problema. Uno es, bueno, pues había que traer las mismas empresas, se trajeron a sus ingenieros, a sus agrimensores, a quien pudieron de sus empresas, y no debemos de olvidar una cosa que sí es muy importante en cualquier plática de este tipo, que cuando hablamos de Estados Unidos, más allá de la cuestión de los anglosajones, o sea, digamos, del origen de las 13 colonias y de la imagen de que tenemos a veces de que Estados Unidos es una nación, pues digamos, puritana, ¿cómo se llama? ¿Cómo les llaman? American, digo, perdón, WASP, ¿no? El blanco anglosajón y protestante, no es así, porque Estados Unidos es un crisol también de montones de culturas, porque pues Estados Unidos llegaron inmigrantes de cualquier cantidad de lugares del mundo, pero ciertamente tal y como pasaba en los Estados Unidos, muchos de los trabajadores norteamericanos que llegaron a vivir a México vivían también las mismas diferenciaciones sociales que vivían en los Estados Unidos. Es decir, el ingeniero, a veces el maquinista, bueno, más bien los señores así que digamos que sabían más su negocio, que eran digamos, quienes diseñaron las vías férreas, quienes eran hombres de, digamos, a veces, muchas veces hasta los propios ingenieros norteamericanos recién salidos de las universidades que llegaron a venir a México, llegaron a hacerlo en este momento porque era mucho más, ¿cómo se llama? A veces hasta era una oportunidad laboral, porque iban a entrar a trabajar a las mismas empresas de alguna manera que estaban construyendo en México en un momento determinado. Pero también llegó pues un mundo de clases sociales muy, muy diversas. Ahorita voy a hablar de las imágenes que se tiene a veces sobre los norteamericanos y también trabajadores que pues estaban del otro lado de la frontera. Entonces no extrañemos que van a venir también junto con los estadounidenses anglosajones, por supuesto, también aquellos que hacían los trabajos menos bien pagados y los más maltratados de la historia, también junto con los norteamericanos vienen, bueno, lo que hoy en día les empezamos a llamar mucho afrodescendientes, tengo que denominarlos así, pero bueno, a población de origen, ¿cómo se llama? Bueno,
pues, que había llegado como esclavo a los Estados Unidos en un momento determinado, y ya por supuesto liberados, pero igualmente maltratados. Pero junto con ellos, junto con los trabajadores de estos famosos ferrocarriles, y pongo las primeras imágenes, también vienen inmigrantes de otros muchos lugares del mundo a la construcción ferroviaria, entre otras cosas porque no había suficientes habitantes, porque no había los habitantes suficientes para poder construir. Bueno, quienes conozcamos, no sé cuántos de ustedes conozcan el norte de México, mi familia materna es sonorense, son de gentes del norte. Vaya, si yo otra vez siendo niña pasaba el desierto de Sonora y deberían de haber visto qué era aquello, entonces ya me quería imaginar lo que haber sido las construcciones de estos ferrocarriles en la mitad del desierto, en zonas como muy, muy difíciles. Y lo que ocurría es que cruzaban, por ejemplo, la maquinaria, y en los primeros años de la construcción ferroviaria fue cuando más se necesitó gente. Y se necesitó gente de donde fuera porque no había suficientes trabajadores. Y la competencia por los trabajadores también era un asunto bastante difícil porque, por ejemplo, también una mina, si quería hacer una explotación, les hacía la competencia en un momento determinado. Y entonces muchas veces las empresas ferroviarias aludieron a lo que se conoce vulgarmente como enganchadores, buscaban trabajadores donde fueras. Y aunque ya en los años 80 en Estados Unidos, por ejemplo, se había prohibido el ingreso de los trabajadores chinos para los trabajos de los ferrocarriles en México, entonces ahí sí buscaron empresas que contrataban trabajadores y no importaba si te traían a 300 trabajadores chinos, incluso hay hasta algunos otros contratos que llegaron con trabajadores japoneses o trabajadores italianos y trabajadores de donde fueron. Pero los que más llegaban en masa, de alguna manera, son los trabajadores chinos. Y hay pues, casos curiosos, aunque no voy a hablar ahora tanto porque ya me concentra en el norte, y es el artículo que les pasé, aunque he trabajado algunos otros espacios de otros ferrocarriles. Quisiera explicarles que ¿cómo se llama? Que también incluso hasta llegaron a llevar guatemaltecos en un momento determinado para la posible construcción ferroviaria. Hay algunos espacios en donde el norteamericano vino incluso a tratar de construir un ferrocarril, como es en el caso de lo que es Topolobampo, que venían a construir ese famoso, hacer la continuación del Chihuahua Pacífico, más o menos esta es la intención, ese ferrocarril que hoy en día sí existe, antes por supuesto que no existía, pero que además pensaba que ese lugar en donde iba a construir su ferrocarril, que era pues más ni menos que en Sinaloa, o sea, por la zona de lo que es el fuerte Sinaloa, en un momento determinado, además iba a colonizar. O sea, porque muchas veces algunas de las concesiones, no todas las ferroviarias, pero sí hubo algunas, son concesiones de tierras que están asociadas a que tú tendrías que traer personas a poblar en las zonas, porque había una sensación de enorme vacío poblacional. Si nosotros estamos pensando en este país en el fines del año, bueno, cuando empezaron a hacer censos nacionales, que es a fines del siglo XIX, ¿saben cuántos habitantes había? No llegaban ni a 15 millones, eran 14 millones y tantos los que medio pudieron lograr contar. 14 millones ahorita, bueno, están aquí concentrados en el área metropolitana, y esos eran todos los habitantes que había en el país. Entonces había la sensación de que había que traer trabajadores de donde fuera, y también ofrecieron muchas veces concesiones de colonización y concesiones también ferroviarias, porque las concesiones ferroviarias incluso incluían espacios para la construcción de los ferrocarriles, a veces los lugares, etcétera, y trajeron trabajadores pues de muy diversa índole. Muchos, debo decir que casi no conseguí imágenes sobre los ferrocarriles del norte de México por la razón sencilla, porque la verdad es que las fotos no hay muchas. Bueno, hay muchas fotos de los ferrocarriles y más en algo como nuestra misma Fototeca Nacional, pero fotos de los trabajadores, la verdad, son muy escasas. Pero sí puedo decir que en los espacios en donde llegaron trabajadores migrantes, que ahorita traigo alguno que otro, pero algunas de ellas debo de reconocer que me las volé de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Que son trabajadores, por ejemplo, los trabajadores chinos o los trabajadores de algunas otras nacionalidades, sí había obviamente diferencias muy, muy importantes, pero también es interesante explicar antes de que me vaya esto, que desde que empezó la construcción de los ferrocarriles, espero no pasarme demasiado y si me
hablo de más, de inmediato me avisan, por favor, por los tiempos que sé que tenemos que participar entre unos y otros. Uno de los espacios que ocurrió es que había mucha oposición en México a la llegada de estadounidenses y los ferrocarriles se vieron asociados como a la llegada de los malvados yanquis. Y cuando digo esto, pongo un ejemplo tan concreto como esta imagen para que se puedan imaginar lo que para algunos representaba. Este es un cortecito que saqué de un periódico que se llama El Hijo de la Verdad, si no me equivoco, que habla sobre un gringo. El gringo feroche. Muchas quejas hay por el mal comportamiento que tienen para el público el yanqui altanero, jefe de la estación del ferrocarril central, o sea, a los que hacíamos referencia. Al grado de que un mexicano de pocas pulgas estuvo a punto de despacharlo al otro barrio, denunciando la pésima conducta del bárbaro ante la autoridad política para que se sirva a llamarlo al orden, en la inteligencia de que si no se escucha, sepa el público a qué atenerse. Es necesario que comprendan esos tiranizuelos de barbarie que todavía no se realizan que todavía no se realiza el ensueño dorado con nuestra conquista y que nos sobran puños para empañarlos en su antigua frente. Si ellos han sido sacados de las cárceles de los Estados Unidos para venir a ilustrarnos. Nosotros les damos lecciones de urbanidad y decencia, supongo, ¿verdad? Y no nos permitiremos que jamás patanes vengan a imponer el yugo de una raza en donde hierve todavía la sangre de los antiguos aztecas, o sea, supuestamente con nosotros, duro contra los yanquis. Bueno, la explicación es la siguiente. En México, pues obviamente, ahora que estamos también con los asuntos de las conmemoraciones y demás, pues nos fuimos a la independencia como una nación católica, esencialmente. Y uno de los grandes aspectos de nuestro nacionalismo mexicano, pues está muy asociado a la presencia de los norteamericanos o que buena parte de la construcción de nuestro enojo contra los estadounidenses, pues está asociado a la famosa historia de los territorios perdidos del norte y por supuesto a estos aspectos que me parece relevantes de mencionar, que es el trato rudo que tuvieron muchas veces los trabajadores norteamericanos que llegaron a la construcción, por ejemplo, de los ferrocarriles. Y no digo que solo los estadounidenses, porque si me pongo a buscarle, también me puedo encontrar contra los ingleses o contra aquellos que eran los europeos y que luego llegaban a México y en México actuaban con mucha superioridad frente a los trabajadores de otras nacionalidades o lo que en ese entonces algunos de ellos tendían a llamarles razas, pues, ¿no? Entonces, no eran nada simpáticos, pues, porque entre otras cosas no hablaban la lengua de nosotros. El problema en todas las migraciones es que a veces el que viene de otro país a buscar un trabajo o que ya le dieron un buen trabajo, es que no lo quiere perder. Entre otras cosas, uno de los temas que motivó mucho a los trabajadores norteamericanos a nunca querer compartir sus conocimientos, es que no compartían sus conocimientos, siempre se hablaban en inglés, había espacios específicos incluso en las estaciones ferroviarias, bueno, para nosotros podría ser como muy sorprendente pensar que si tú tenías que ir a comprar tu boletito del ferrocarril o que el maquinista o sea, bueno, yo aquí me río un poco en la Ciudad de México, que digo, pues es que son como los peceros, que nadie los quiere porque los avientan y les avientan las maletas y son letreros como de este carácter que a veces hay presentes contra este tipo de trabajadores, pero que generaron un enorme encono entre los trabajadores locales y los trabajadores norteamericanos, cosa que también vino a pasar entre los trabajadores mineros y por supuesto que entre los petroleros. Y debo decir que cuando se habla a veces de nacionalismo sobre algunas empresas, sobre todo ferrocarriles, que es la primera que incluso deja de ser una empresa del todo estadounidense, porque las concesiones ya se las vendieron un poco a Lemantur, un poco de esas extrañas negociaciones, que es la recuperación de una deuda que estaba por otro lado, pero en buena medida están asociadas a que la idea de la mexicanización del trabajo. Los trabajadores mexicanos tienen mucho conflicto con los trabajadores estadounidenses o con muchos de los europeos. Hablo también de italianos, a veces de británicos, porque no son los únicos, pero pongo estos ejemplos. Y uno de sus grandes conflictos es el tema religioso, porque la apertura a los ferrocarriles implicó también la apertura en la imaginación de algunos de individuos que junto con los ferrocarriles traían otra cultura. Y de manera muy peculiar y muy particular, por ejemplo, ahí tengo el templo de Torreón,
si lo pongo como en estos ejemplos. En todos los lugares en donde hubo estaciones ferroviarias de importancia, aunque perdón que aquí puse unos ejemplos como muy diversos, hay templos protestantes. Si alguien sigue, por ejemplo, uno de los grandes libros que se estudió sobre el protestantismo en México, esto de Jan Bazán, ¿cómo se llaman? Espérense. Ay, bueno, no vayas a cometer, anda por ahí por los Bazán, sobre la historia del protestantismo. Es casi la historia, miren, casi se la pueden subir en estaciones ferroviarias, por de alguna manera. Entonces vino a ser una transformación cultural muy fuerte, pero contra quienes tuvieron mayor complicación es contra los trabajadores chinos, más allá de algunos otros, por supuesto también a veces ahora sí con los afrodescendientes, pero con los trabajadores chinos fue verdaderamente el acabose. Los trabajadores chinos generalmente empezaron a llegar a California y en California también los contrataron mucho para la construcción de los ferrocarriles, pero cuando, insisto, en el norte se empezaron a construir nuestros ferrocarriles, que es como el ejemplo que ahorita van a ver en una nota de prensa, en donde se dice que cómo vamos a hacer el ferrocarril del norte, y pues parece que no va a haber de otra más que hay que traerse unos chinos. Tiene que ver un poco con este problema que representa la falta de trabajadores. Los chinos en general que llegaron a nuestro país y que pues injustamente han sido maltratados, fueron muy, muy maltratados y espero que todas las cabezas de todo el mundo entiendan que no podemos, tenemos que respetar las otras culturas y convivir con ellas y no vivir así como que les estamos cediendo un espacio en la vida. Em, Venían a buscar trabajo, así como los mexicanos que van a los Estados Unidos o los centroamericanos que hoy en día van a también cruzar las fronteras y que tienen que buscar un camino en donde moverse. Muchos de ellos vinieron enganchados, venían atrapados en empresas que los traían de un lado a otro, perdonen, y muchos de estos trabajadores constructores pasaba que no eran estrictamente muy solidarios con respecto a, eran solidarios entre ellos porque entre ellos se ayudaban, rentaban el mismo espacio, trataban de ahorrar lo más posible sus dineros para mandar dinero a la casa o esperando liberarse del contrato que los había traído, porque muchas veces estaban contratados y tenían que pagar el contrato. Perdón que aquí sí, mi ejemplo que traje de los trabajadores resulta que fue precisamente de una empresa de chinos que era traficante de chinos que traía barcos con gente. Entonces, por ejemplo, en este caso sí es para el ferrocarril de Tehuantepec. Todavía estaba pensando si les hablaba de otros ferrocarriles, y es más, traigo hasta una imagen. Se decía, por ejemplo, que a una empresa había traído a 1,200 trabajadores chinos y que resulta que de repente se paró la construcción del ferrocarril de Tehuantepec y estos se quedan en la calle. Pero de todas maneras tendrían que pagar el pasaje. Hubo demasiadas y profundas dificultades con los trabajadores migratorios de origen extranjero en un momento determinado, pero ello no implicó que en todas las zonas a donde llegaron trabajadores estadounidenses, británicos, italianos, a través de la construcción ferroviaria, no hubiesen venido, el norte hubiera tenido grandes transformaciones. Porque, bueno, perdón, esta sí es una imagen del ferrocarril de Tehuantepec, insisto que ya estaba yo llevándome a Tehuantepec. De estos trabajadores de los que quiero un poco como referir, no solamente están aquellos que construyeron el ferrocarril, sino que además después se quedaron muchas veces trabajando alrededor de los ferrocarriles, porque cuando se acabó la construcción de las vías, o que se hicieron solamente los eslabones secundarios, pues bueno, así como los norteamericanos se quedaron como el maquinista, el que imagínense, cualquier mexicano que iba a comprar boletos se encontraba con un montón de extranjeros en la estación de ferrocarriles. Vayan y van a ver que, o asómense en cualquiera de las estaciones ferroviarias de México y vean incluso la construcción de ellas mismas y van a ver claramente la influencia, por ejemplo, de los estadounidenses. Pero también a veces los chinos que llegaban no solamente trabajaban en las más duras faenas del trabajo, digamos, más rudo
y que a veces se contrataban por mucho menos salario que los otros trabajadores, ahí empezaron los conflictos, se supondría que también de California, por eso les expulsaron, y es lamentable y penoso, y se los explico pues así, porque así lo es, así lo dice la historia de México. ¿Yo qué quieren que haga? Bueno, más bien está perfectamente probado. Por ejemplo, que el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, entre las cosas que pide es la expulsión de los chinos de México. Y pues digo, no es gratuito, que bueno, pues este año, entre las múltiples cosas que se han conmemorado, pues también está la historia de los famosas matanzas de chinos de Torreón, porque por ejemplo, en lugares que fueron, insisto, son lugares totalmente migratorios, o sea, una localidad como Torreón, pero también, por ejemplo, Paso del Norte, todos los lugares por donde tocó el ferrocarril, en el trabajo que les pasé, si quieren leerlo, yo he escrito algunas otras cosas al respecto, uno va a poder ver cómo son como ciudades mucho más, si llámalo así, cosmopolitas, en el sentido de que llegó más gente de muchos lugares de la tierra y que a veces hasta los anuncios están en inglés o hay como muchas referencias hasta culturales hacia la presencia de individuos que tuvieron otras nacionalidades, que llegaron a México, a veces bajo esta lógica de la construcción. Yo alguna vez estuve, por ejemplo, en un evento en Ciudad Juárez, que presentamos estos trabajos sobre los ferrocarriles, y curiosamente el que estaba hablando sobre los temas de arquitectura, y yo no sé, bueno, si está invitado o no está invitado, me dice, es que yo soy un hijo o nieto, si no me equivoco, de un trabajador ferrocarrilero, pero que había llegado de Estados Unidos. Estuve dando un diplomado un día y de repente se para un señor y me dice, ay, es que yo también, mi papá fue pero ese era alemán, ¿no? Hay mucha gente que llegó a través de los ferrocarriles a trabajar y se quedó para explicarlo, claro. No siempre regresas por ejemplo, peor para el caso de los chicos, no regresaron a su tierra ni por error, se quedaron a vivir en México. Lo que ocurría era que a veces sí seguían trabajando alrededor del ferrocarril, porque en muchos de las zonas ferroviarias, por ejemplo, también se ponen pequeños restaurantitos, ¿no? O sea, ahora sí que el restaurantito que atiende a los visitantes que van y llegan, los más baratos, como siempre, pues pasaba, eran los restaurantes de las tiendas de los chinos. Pero también el ferrocarril permitió muchas veces las conexiones de productos por ejemplo, de los Estados Unidos hacia México. Y es muy curioso, por ejemplo, entre la propia cultura, digamos, culinaria de las comunidades asiáticas, y bueno, también pasa un poco con el caso de los japoneses, que también insisto que llegaron también contratados a veces bajo estos estímulos de que las empresas necesitaban trabajadores y les pagaban el sueldo que se pudiera en un momento determinado, pero se acababa la obra y te quedabas sin empleo, y entonces se ponían a trabajar en lo que fuera. Entonces los puedes ver a un ex trabajador de los ferrocarriles ahora convertido en trabajador del algodón, o a lo mejor se fue a trabajar en la mina, o en el caso de otros, pues decían, vamos a poner una tiendita o alguna cosa por ahí nos quedamos. Los chinos se quedaron muchas veces en muchas de estas localidades a trabajar como pequeños agricultores, como pequeños comerciantes, y muchos de ellos ofrecían también servicios de limpieza de la ropa. Es como común hablar que son los tintoreros o ¿cómo se llama? Que tienen pequeños restaurantitos, algunos hicieron sus dineros. Digo, cuando hablan de lo de la matanza de Torreón, ya había quien tenía hasta una fábrica de zapatos o cosas por el estilo, muchas veces son artesanos, etcétera. Muchos de los norteamericanos a veces sí vuelven, no todos se quedan, pero resulta que la migración que generó, que desató el ferrocarril, fue realmente importante en el norte de México. Hay algunas localidades que son un poco más distantes, en donde solo se construyeron pequeños ramales, pero pues no me gustaría acabar esta sesión sin hablarles cuando menos de un fenómeno que también está asociado a los pequeños, ay, perdón, a las pequeñas, a las ramales más chicas, y que están asociadas, insisto, a la minería. Por ejemplo, en la mitad de la península de la Baja California, en donde casi, perdonen ustedes, no hay nada, o sea, la península siempre ha sufrido un problema con falta de agua, y entonces hay muchas localidades en donde han tenido un problema gravísimo. Lo que sí es que lograron encontrar una de las vetas de cobre más importante que se les puede ocurrir, y entonces a veces, bueno, por ejemplo, la empresa que logró se quedó con una concesión de aquellas que supuestamente eran para colonizar la Baja California,
que era la empresa de los Rothschild, que era una empresa que tenía dineros en España, digo, dineros en Francia y dineros en Inglaterra. Los Rothschild compran esta concesión y explotan por lo menos desde los años 80, cuando menos casi hasta los años 40 o 50 de México, la mina del Boleo, es lo que conocimos como Santa Rosalía, y se construyen pequeñas ramales para sacar cuando menos de la zona minera al puerto otro tanto de trabajo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí dejaron el recuerdo en esta, que si ustedes todavía llegan a la Baja California Sur, van a encontrarse un pueblillo minero donde hubo muchísimos trabajadores, por ejemplo, de origen extranjero, que sería, ¿cómo se llama? Había incluso como zonas, ¿no? Una zona para que vivieran los trabajadores franceses o norteamericanos o europeos de otros lugares. Ahí como era una mina francesa, había muchos franceses. Perdón, no traje las otras fotos, pero si no les podría repartir alguna otra imagen, otras imágenes similares. Es Cananea. Cananea y pues creo que, ¿cómo ando de tiempo, porque yo me fui muy rápido. No Le tengo faltan monitor. 6 minutos, doctora. Bueno, entonces todavía puedo seguir hablando. Déjenme acabar. Yo creo que muchos de ustedes, así no sean historiadores, o no sé si todos los que están inscritos en un grupo como el nuestro es de historiadores, pero yo más bien creo que es por gente que está interesada en aprender sobre las cosas. Se tuvieron que construir ramales específicos que salen de los ferrocarriles centrales y que van a Cananea para llevarlas, para sacarlas, para sacar obviamente también los metales industriales y por supuesto que también el cobre. Esta es la primera mina de cobre que existe. No olvidemos que muchas de estas poblaciones, aunque las puse unas imágenes que me parecen más evidentes, obviamente ahí en la mitad de la nada, y esa foto, pues, eso creo que es, o sea, bueno, no de la mitad de la nada, en una zona bastante agreste. Bueno, si un trabajador quería comprar un producto, sea nacional o extranjero, pues iba a terminar yendo a la tienda de la empresa. Entonces, no es más o menos la misma lógica que va a tener Cananea en un momento determinado. Entonces, no es gratuito que en algunos de estos centros mineros, Nueva Rosita, o sea, muchas de las localidades mineras que están asociadas a los ferrocarriles, son también estos lugares en donde quiero decir que también se generan muchos más. Hay un impacto como muy importante que también es del flujo de las ideas. Así como se mueven hombres entre zonas de trabajo, que se mueven hombres porque vienen a buscar trabajo, porque pues ahorita hay chamba y vámonos a construir un ferrocarril, y después dicen, oye, pero ustedes saben dónde hay trabajo, vámonos a la mina Perenganita, o de repente vamos a construir, están construyendo un canal y allá vamos. O sea, son trabajadores migratorios en un momento determinado, algunos se terminan quedando en determinadas regiones en donde vivieron. Entre ellos fluyen las ideas de manera más importante, y es muy interesante, por ejemplo, cuando hablaba también del Partido Liberal Mexicano, que entre prácticamente todas las zonas mineras y todas las zonas donde había, digamos, el ferrocarril, unió fronteras, porque unió finalmente fronteras entre Estados Unidos, México y algunos lados, pues a veces en unas pequeñas partes de Centroamérica, si lo pongo en el otro espacio. Hay también un flujo muy importante de ideas revolucionarias. Tan es el caso que antes de que se acabara el porfiriato, cuando en 1908 aparece la primera Ley General de Migración, con la que me parecería que sí sería importante platicarlas, la primera ley de migración, que es restrictiva, o sea, que dice este país debe de parar la migración de determinadas personas, está asociada a que no querían inmigrantes chinos, en parte porque los consideraban inferiores, que porque competían laboralmente contra los mexicanos. Había especulaciones mucho más fuertes y mucho más desagradables, como aquellas que decían que los trabajadores chinos podían ayudar a degradar la raza, o sea, cosas así de espantosas. Las concepciones del racismo estuvieron muy presentes, obviamente, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no se acaban. Bueno, oficialmente, digamos, después de los fascismos, pero pues también no se nos han quitado una cabezota, pero lo que sí es bien interesante es que, por ejemplo,
hay periódicos del periódico Regeneración, por ejemplo, de los Flores Magón, que no solamente están aquí, sino están en todas las zonas ferroviarias y en todas las zonas mineras, entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos, porque hay una vinculación muy importante. Y esta vinculación hace también que los trabajadores se muevan de un sitio a otro, y debo decir que esto también genera una gravísima dificultad para quienes estudiamos a los trabajadores migratorios, que sabemos que siempre hay conflictaciones y dificultades entre los locales, los nacionales, aunque es territorio de inmigrantes prácticamente, mucha gran parte del norte de México es territorio migratorio. Las localidades fronterizas que crecen al amparo de los ferrocarriles, donde se establecen las aduanas mercantiles en un momento determinado, todas son territorio de muchos habitantes que son fluctuantes. Sigue siendo hasta la actualidad, ustedes saben que a las zonas de frontera, como, bueno, peor Tijuana hoy en día, pero bueno, Ciudad Juárez, Paso del Norte, o sea, todo lo que tuvo, bueno, todo lo que tuvo que ver con los lugares por donde entraba el ferrocarril, siempre se están asociando a que son sitios del vicio, donde hay barrios chinos, donde hay espacios en donde se promueve ciertas ideas exóticas, y por supuesto, pues en espacios en los que en el fondo pues también tenemos muchas más diversidades. Cualquiera que vaya y quiera conocer algunas localidades del norte, yo lo que les invitaría, y sobre todo cuando se asome a los museos ferroviarios, por ejemplo, hay uno bonito que todavía queda en Torreón, si quieren ir, pero digo, yo sé que hay otros que también están en el centro de México, que casi me gustaría invitarlos, vayan a la estación, a la estación ¿cómo se llama?, de construcción ferroviaria, que no, bueno, no solamente obviamente nuestro brillante Museo del Ferrocarril que está en Puebla, ¿verdad? Y los que les quiere echar mal plan, ay, sí, no, sino, por ejemplo, hay en Aguascalientes uno también bastante bello, para que vayan y vean y observen la diferencia cultural, que se observen simplemente en las edificaciones, en las bancas, en la forma en que te comunicas, porque ya el bien que mal estuvo presente. Y creo que ya nada más para cerrar, el nacionalismo mexicano, y si no, pues podré yo seguirme platicando otro montón de rato, hizo que por muchos años la historia de los trabajadores, que yo lo he escrito no solamente para el ensayo que les pasé, sino para algunos otros ensayos, y también hay algunas otras, revistas que han hablado de la importancia de los trabajadores extranjeros en un momento determinado en la construcción ferroviaria o en la operación de los ferrocarriles, es que no fueron poco tiempo. Estoy hablando un poco como de los años 80, y bueno, pues en el caso del ferrocarril central México, bueno, en el de México-Veracruz también los hubo. Yo hago un poco como más también el análisis de cuánta gente llega de otras localidades, cómo sirven también para mover pasajeros en un momento determinado, también los pleitos y las broncas que hay entre los pasajeros. Ojalá se pudieran poner un poco a leer esto, lean unos periódicos de vieja historia, y lo van a percibir. Creo que el tema de los ferrocarriles, de los trabajadores de fuera, no siempre se analiza como tal y siempre se ven como si fueran los representantes. Estos no son los dueños o sea, ni los norteamericanos que llegaron a México, ni los italianos, ni otras cosas, son los dueños de los grandes bancos o de las grandes empresas, son trabajadores que compiten en el mercado laboral y que unos y otros buscan la manera de conservar el trabajo en un espacio muchas veces agreste y de demasiada inseguridad laboral en un momento determinado. Pero que finalmente, pues eso pues así fue un poco el poblamiento, y ese poblamiento está muy asociado sin duda a la construcción ferroviaria y al desarrollo de la minería en un momento determinado, que es un poco de los aspectos que hoy en día les quería yo hablar. Y como creo que ya me comí exactamente mis 45 minutos, yo acepto todas las preguntas, pero me gustaría también ver, como nuestro otro colega que va a hablar, entiendo que de la otra frontera o de los momentos actuales, y a ver qué tanto podemos establecer un diálogo con ustedes, por supuesto que son los que más nos interesa oír, con respecto a este tema de cómo el ferrocarril finalmente mueve a las gentes y cómo mueve a los migrantes. Gracias. Muchas gracias, doctora Delia, por la exposición de su tema. Ahora les voy a compartir la semblanza de nuestro siguiente profesor invitado, el doctor Sergio Prieto Díaz.
El doctor Sergio Prieto Díaz es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, para la realización del proyecto Flujos Mixtos y Migraciones Forzadas en la Frontera Sur de México. Formado transdisciplinariamente en la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense de Madrid, España, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y por la Universidad Iberoamericana de México. Ha realizado estancias de investigación en el CIESAS de San Cristóbal de las Casas, en San Cristóbal de las Casas y en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, España. Investiga sobre diversos tipos de, entre paréntesis, movilidad y migración vinculados al desarrollo de megaproyectos en la región fronteriza de México y Centroamérica, a través de perspectivas interdisciplinarias y decoloniales. Metodológicamente propone y utiliza herramientas críticas de construcción colectiva de conocimientos y a partir de mapeos colectivos y sistemas de información geográfica. Su proyecto de investigación personal es Frontera Sur de México, Centroamérica, megaproyectos, migraciones e inmovilidades, emanado del proyecto amplio de investigación de cátedras CONACYT Ecosur. El día de hoy nos expondrá su trabajo de investigación, Nuevas Fronteras y Ferrocarriles. Sin más, les dejo con el doctor Sergio Prieto. Muchísimas gracias, Patricio. Buenas tardes a todos. Gracias también a Román y a Teresa por esta oportunidad. Una disculpa porque, bueno, me complicó bastante la conexión, pero le eché ganas. Me hacía mucha ilusión estar en este espacio hoy con ustedes y, bueno, ya lo hemos logrado. Bueno, pues a partir del título de mi presentación, yo les planteo más que una interpretación, digamos, de la relación entre frontera y ferrocarril, que nos demos un espacio para repensar la misma, digamos, razón de ser de esta relación en el contexto de nuestra región, en la frontera sur de México. Pasar de diapositiva. Una región actualmente caracterizada mediáticamente emergente por la relevancia que tiene el proyecto Tren Maya, un proyecto justamente ferrocarrilero, que plantea como una vocación aparentemente turística, pero de conexión, digamos, económica e industrial de esta región, históricamente resistente a los proyectos, digamos, de control territorial que han tratado de controlar. En esta región, más allá de lo aparente, el impacto potencial o real que ya tiene el proyecto para la definición de esta nueva frontera y la configuración de una serie de inmovilidades, y vamos a explicar también la relevancia de este paréntesis, se fundamenta justamente en la integración de la idea de desarrollo a través de estos grandes megaproyectos, y cómo se plantean estas políticas sobre territorios que vamos a configurar, vamos a denominar más bien en disputa o en conflicto permanente. Su riqueza, por su posición estratégica, por su relevancia para los distintos proyectos que se plantean sobre dichos territorios. Plantear la idea de desarrollo es relevante porque bajo este paradigma se ha justificado históricamente la necesidad de generar infraestructura, de alguna forma a través de la búsqueda del bienestar individual, posibilitar la integración económica de un territorio a un determinado ideal, un ideal que no surge de forma espontánea, ni es, aunque aparente serlo, universal. La idea de desarrollo, en este sentido,
es necesario deconstruirla y bucear en las características históricas que han guiado su aparición y su extensión, digamos, como paradigma único del proyecto de modernidad. Esta idea de desarrollo habitualmente está definida en base a criterios económicos, de riqueza, generación de ingresos, creación de puestos de trabajo, acceso a servicios básicos. Pero justamente el fondo de la cuestión del desarrollo es plantearse cuáles son las posibles alternativas, disculpen por el entorno del barrio, cuáles son las instituciones que han, digamos, funcionado como articuladoras de este discurso y cómo finalmente la idea de desarrollo se plantea de forma práctica a través de distintos megaproyectos. Justamente en este sentido, además, es importante resaltar algo que, bueno, Adelia adelantó, y es justamente la relevancia que tienen los ferrocarriles como, digamos, paradigmas del desarrollo, ¿no? Como los vehículos a través de los cuales entra la modernidad a los territorios por donde aparece. Y, digamos, la doble relación que se establece en términos de movilidad cuando aparece uno de estos grandes megaproyectos. Ya lo adelantó. Justamente es una expulsión de las poblaciones que viven en los territorios donde se plantean estos megaproyectos y al mismo tiempo una atracción de personas que vienen atraídas por las oportunidades que teóricamente dejará este progreso. Habitualmente los megaproyectos suelen caracterizarse o englobarse en torno a tres grandes objetivos en cuanto a su justificación. ¿Puede apagar su cámara, doctor, para que se le escuche mejor, por favor? Sí, claro. Sí. A ver, sigo entonces. Habitualmente los megaproyectos se definen alrededor de sectores energéticos, bien, digamos, en ramas económicas extractivas, en la minería, o también en grandes proyectos de infraestructura, como pueden ser puertos, canales, carreteras y, por supuesto, también ferrocarriles. Digamos que a través de esta primera articulación entre la idea de desarrollo y la multiplicación y justificación de estos megaproyectos como vehículos a través del cual lograr este progreso, se manifiesta un reverso oscuro en el cual grandes contingentes de personas a lo largo de los distintos continentes y regiones del mundo se desplazan de forma indocumentada o forzada, buscando en la mayoría de los casos poder sobrevivir. Hay una correlación entre la emergencia de este tipo de fenómenos, multitudinarios, masivos, por supuesto mediáticamente muy poderosos, y la multiplicación justamente de megaproyectos en los territorios que habitualmente habitaban, básicamente en la configuración de sus territorios como espacios de conflicto o en pugna permanente. Y por supuesto, este proceso histórico de la movilidad, pero este fenómeno contemporáneo de la inmigración indocumentada o forzada, se reproduce en nuestras fronteras, hoy día y a lo largo de los últimos decenas de años, y en el imaginario de esta migración, que tiene un doble componente, tener, digamos, lugar histórico, la propia inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos, mexicanas y mexicanos, y en tiempos más recientes, migraciones desde Centroamérica, el Caribe u otros lugares de lo que podemos considerar el sur global. En este imaginario, la migración forzada que atraviesa la frontera sur hacia Estados Unidos, hay un vínculo directo con el tren. El tren mexicano, que los migrantes llaman la bestia, que es el vehículo por el cual habitualmente las personas con menores ingresos han utilizado históricamente para desplazarse hacia el norte. No sé, bueno, qué tan familiarizadas estemos con esta realidad, con esta analogía, con este simbolismo, pero en este sentido, y como vamos a ver,
se va a repetir un proceso, digamos, histórico de vincular estos proyectos de desarrollo, estos proyectos de movilidad particularmente, con la emergencia de grupos poblacionales móviles que resultan conflictivos o potencialmente peligrosos para el desarrollo de estos mismos proyectos. Esta es, digamos, la fotografía o esa conjunción de características en los procesos de migración en la frontera sur a partir de los años 80. Pero antes, y como ya hemos visto, bueno, la parte que he podido ver de la presentación de Delia, el imaginario y el vínculo entre el ferrocarril y movilidad de población va más allá de lo aparente, ¿no? Va más allá de su aparente sentido, que es justamente facilitar la movilidad de personas. A través de este primer rol, que sí empieza cumpliendo Ferrocarriles Mexicanos cuando inicia y es posible aún el traslado de personas, el ferrocarril tiene una función principal en ese momento constitutivo de la migración mexicana, que es el programa Bracero. Alrededor de los años 60, un programa que permite la migración de más de 2,5 millones de mexicanas y mexicanos a Estados Unidos, y que en el proceso de hipotético regreso de las personas que se acogieron a este programa temporal de trabajo, recibirían una parte de su pensión, pero muchas y muchos no regresaron, y se considera justamente este momento como el constitutivo del inicio del problema de la migración indocumentada de la región, asociada, por supuesto, a el momento en el que la migración indocumentada se convierte en un problema para Estados Unidos, ¿no? Que es lo que define básicamente la configuración de las problemáticas emergentes en el continente, lo que pasa en el norte. Entonces, en ese momento, el tren se convierte justamente no solo en vehículo de movilidad de personas, sino también de ideas, ¿no? De imaginarios. Finalmente, como vamos a ver, en algún momento ese imaginario termina por destruir una de las, digamos, funciones principales del ferrocarril, que es justamente el tránsito de personas, ¿no? El propio tránsito masivo de personas facilita la eliminación de cualquier tipo de tránsito. Este proceso de migración desde México a Estados Unidos, como los procesos migratorios en prácticamente todos los países del mundo, se han ido diversificando a lo largo del tiempo y ha hecho hoy día a México no solo como el mayor corredor migratorio del mundo, aproximadamente 400,000 eventos al año de cruce de la frontera. Por supuesto, en principio no con destino a México, sino a Estados Unidos, pero cada vez más retenidas y retenidos aquí. México no solo es país de tránsito y país de origen, como ha sido históricamente, también es país de destino, es país de retorno y país de deportación. Una de las, digamos, de los paradigmas en cuanto a políticas migratorias, impacto de los procesos migratorios en el mundo, sin duda es México. Y esto le ha valido de las denominaciones en los últimos años, vinculando esa importancia constitutiva de la migración y el papel de México para controlar esos desplazamientos de personas, país tapón, país cárcel, o más recientemente, vórtice migratorio. México se convierte, por tanto, a través de los procesos de migración, en paradigma y laboratorio de políticas nacionales y de políticas regionales y globales. En este sentido, entonces, la contextualización tanto de digamos, el impacto de los megaproyectos en la detonación de inmovilidades humanas permite referirnos a través de dos conceptos que son ampliamente utilizados en las agendas multilaterales. El megaproyecto como un proyecto de reordenamiento territorial y las inmovilidades humanas como procesos de redistribución poblacional. En este sentido, como vamos a ver en un cuadrito que me gusta mucho a continuación, se produce ese vínculo
indefectible entre el modelo de expansión de la modernidad eurocéntrica encarnada en la noción de desarrollo y un proceso que podríamos denominar, parafraseando esta política económica en los 70 en la región, un desarrollo por sustitución de poblaciones, en este caso. Justamente el avance de la idea de progreso, el avance de la noción de desarrollo encarnada en los megaproyectos, provoca múltiples desplazamientos poblacionales, tanto de expulsión como de atracción, y provoca de una forma más importante el desplazamiento, digamos, identitario de las comunidades que pueblan el territorio, las comunidades que se van a ver afectadas por el avance de este proyecto. De esta forma, se puede decir que la expansión del proyecto o de la idea de modernidad eurocéntrica provoca un proceso de expulsión de poblaciones residentes y nos lleva de alguna forma a esta idea cada vez más extendida del mundo y las personas que la poblamos como seres en constante movimiento. Vamos a pasar de acá porque me interesa concentrarme en este cuadro. Es un cuadro de John Gast, finales del siglo XVIII, que se llama Progreso Americano. El progreso americano es esta mujer vestida con ropajes clásicos griegos, con un libro de escuela a la mano, y que va tendiendo un cable eléctrico o de telégrafo con la otra mano. Ella encabeza un movimiento que, como vemos en la parte derecha, espero que sea la suya también, conlleva la llegada del ferrocarril, los medios de transporte, caminos, por tanto, minería, agricultura y ganadería controlada, puertos, barcos, puentes y un horizonte luminoso. Ese progreso americano justamente avanza sobre un territorio en el cual sus poblaciones originarias aparecen a la huida, desbandadas, como los mismos bisontes y otros seres de la naturaleza. Nos dibuja un horizonte tenebroso, donde no se aprecia pues, ni siquiera un camino, ¿no? Por decir, digamos, lo más básico. Nos dibuja, como veíamos también en las primeras imágenes contemporáneas, a una población en movimiento, barbarizada, racializada, silenciada, digamos, y por supuesto marginalizada y a la huida. Digamos, podría decirse hasta este sentido, marca por un lado la frontera del avance del desarrollo y por otro lado el espacio de expulsión, en este caso, de quienes no acepten este modelo. Podemos pensar también que hay otras poblaciones locales que sí lo acepten o que sean forzadas al mismo, y en este sentido cobraría importancia justamente esa noción de inmovilidad, entre paréntesis, condiciones de desplazamiento o de sujeción al territorio forzadas por el avance de este proyecto. Interesa en este caso, como para contextualizar un poco la historiografía que subyace a la bestia y a su vínculo con este fenómeno migratorio, al ferrocarril y a las migraciones en general, destacar una aparente coincidencia pues, de mayor importancia. Esto es una representación, como ven, del Camino Real de Tierra Adentro, en el siglo XVI. El Camino Real de Tierra Adentro es el primer camino, digamos, la semilla del posterior ferrocarril, de control colonial en el momento de la etapa de conquista por parte de la corona ibérica. Como podemos ver en la representación, y esto es lo verdaderamente interesante, el camino se convierte en el único espacio donde pueden aparecer representados signos, digamos, de modernidad. El resto del territorio es un territorio pues, desconocido. Realmente no hay mucho más allá que determinados imaginarios, algunos muy imaginativos, de lo que hay más allá del camino. Pero en el siglo XVI este camino, vinculado a la explotación minera, los descubrimientos, sobre todo en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa, y orientado a la exportación de esta riqueza minera hacia la metrópoli, España, es el lugar primigenio, no solo, digamos, en su función de camino, sino también en su función de frontera. El poder colonizador
en este momento de la historia no alcanza mucho más allá de los bordes de este camino. Acá es donde se van a situar, digamos, las iglesias o los puentes, los centros urbanos que conectan a los centros económicos. Pero más allá de estos caminos no había un control del territorio. Y esto es relevante para simbolizar ese fuerte elemento constitutivo del camino como frontera, del espacio, digamos, en este punto, el espacio de comunicación o la infraestructura de comunicación, entendida como espacio de aplicación del poder. Y esto es relevante porque si comparamos el trazado entre el Camino Real de Tierra Adentro y las vías del ferrocarril mexicano, vemos cómo hay una similitud más allá de, digamos, casual, entre el trazado de la vía del tren en su ramal centro con el trazado antiguo del Camino Real de Tierra Adentro. Se puede pensar que, si bien esta semejanza puede deberse a muchos aspectos, geográficos, presupuestarios, quién sabe, nos da el pretexto para pensar que la función para la que fueron creados continúa, digamos, siendo semejante. La podemos redefinir en base a la transición histórica, al devenir histórico, pero esa función extractiva, esa función de comunicación de las riquezas hacia un centro de poder hegemónico, ya no España, Estados Unidos, también permite contrastar la existencia justamente de dos poblaciones que fueron y han sido construidas como peligro y paradigma, digamos, de las funciones de estos caminos. En los siglos contemporáneos, la migración indocumentada que aborda los trenes de forma arriesgada, tumultuosa, donde se concentra el crimen, las violaciones a los derechos humanos, que pone hasta cierto punto a esa persona migrante en una situación de irracionalidad, y que esto es lo que permite justamente justificar las políticas de control, según basadas en derechos humanos, pero que sobre todo siguen tendiendo a la seguridad nacional. En el siglo XVI, alrededor del camino frontera, del Camino Real de Tierra Adentro, las poblaciones generalmente llamadas chichimecas, malmente llamadas chichimecas, toda una diversidad de pueblos seminómadas que resisten y ponen en peligro también la función de este camino e incluso del proyecto colonial, son justamente también presentadas y construidas como poblaciones bárbaras, irracionales, subdesarrolladas, ¿no? Aunque sea extrapolar un término mucho más contemporáneo. Pero se dan este tipo de continuidades que nos permiten profundizar en el conocimiento, digamos, ontológico y epistémico que subyace a las relaciones entre ferrocarriles e inmobiliarios. Voy a pasar algunas diapositivas acá justamente para enfatizar en la relevancia del ferrocarril en todos los procesos, gran parte de los procesos históricos del país, desde su construcción por allá en el Porfiriato y, como digo, con una raíz, al menos ontológica, en lo que pasó en la época de la colonia con el Camino Real de Tierra Adentro. Su función como mecanismo de transmisión de ideología y de movimientos de personas en el contexto de la Revolución Mexicana. Como ya comenté, la relevancia vinculada al programa Bracero y, por supuesto, a la bestia, al problema de la migración indocumentada contemporánea. Y, digamos, podríamos decir, nueva etapa o una nueva presentación en el proyecto justamente de incorporar a una región al circuito comercial, económico, incluso identitario del país a través de un tren, como es el Tren Maya, ¿no? A lo largo de este muy superficial repaso queda como una de las cuestiones principales pensar si el ferrocarril es realmente un catalizador global de la prosperidad. Si fuera así, en ese sentido, también considerar cómo sería el reparto, por decir así, de las supuestas bondades que tiene el proyecto, digamos, en lo económico. Acá les presento un
pequeño repaso simplemente como de los vaivenes también que ha tenido el ferrocarril más contemporáneo, digamos, el vástago del Camino Real de Tierra Adentro, desde que es creado a las sucesivas etapas de nacionalización, desagregación, privatización y finalmente liquidación. En el momento de, digamos, esta liquidación formal por parte del Estado mexicano, es que las compañías privadas empiezan a alegar la falta de rentabilidad por el transporte de personas, que finalmente va a justificar la eliminación de este servicio. En un momento en el que la migración indocumentada ya empezaba, por decir así, a utilizar este medio de transporte y que por tanto estaba atentando o poniendo en peligro la función para la que esa infraestructura estaba pensada. La bestia, el ferrocarril mexicano, ha sido por mucho tiempo el espacio de excepción, justamente y paradójicamente, en la aplicación de políticas migratorias. Digamos, desde el momento en el que el primer camino señala un territorio frontera donde únicamente el Estado tiene el control, pasamos a un contexto en el que el control de la infraestructura no era tan relevante como el control de los territorios que estaban más allá de la estructura. Esto señala el impacto poderoso que tienen este tipo de proyectos más allá, por encima de las vías que recorren. Fue a partir del Plan Frontera Sur, a partir del 2014, con la mal llamada crisis de los menores migrantes no acompañados de la frontera norte con Estados Unidos, que este Plan Frontera Sur vuelve a poner el foco en el control del ferrocarril, en el control, digamos, físico y con dispositivos cada vez más avanzados, algunos también muy rudimentarios. Y bajo este pretexto, justamente que vuelve a construir a las personas migrantes como un problema de seguridad nacional, como eso por un lado, y por otro lado como personas irracionales a las que hay que atender para evitar que ellas mismas se hagan daño. Esto provoca que en el 2016, tras la aplicación y justificación del Plan Frontera Sur, se declare la renacionalización de la línea Chiapas-Maya. Las dos líneas, digamos, que son de alguna forma las que están configurando el panorama ferrocarrilero contemporáneo a través del Tren Maya y de otros proyectos ferrocarrileros. Entonces, en este momento, bajo la justificación del control a la migración indocumentada y cómo esta puede afectar las infraestructuras, el Estado vuelve a tomar control sobre este ferrocarril, por el cual justamente se va a plantear este proyecto que en su presentación, digamos, oficial, nos dibuja un territorio justamente y paradójicamente, como hemos tratado de problematizarles en este caso, un territorio idílico, un territorio sin conflictos, un territorio donde el ferrocarril pues aparece prácticamente confundido con la naturaleza, no se aprecia desde luego ningún impacto. Y bueno, pues es una región idílica, paradisíaca, mucha naturaleza, mucha cultura, pueblos ancestrales, pero muy curiosamente vamos a destacar cómo no hay personas. Y esto, de alguna forma, es una de las, justamente, justificaciones de los grandes proyectos de desarrollo, el bajo impacto a las poblaciones locales. Sin embargo, considerando esta tradición migratoria de México, la posición geopolítica de esta, digamos, amplia región de la frontera sur, la península de Yucatán, Chiapas, hasta Veracruz y Oaxaca, zona del Istmo, es justamente a través de grandes proyectos ferrocarrileros que se está definiendo una nueva frontera en términos de las posibilidades de movilidad que se están, de movilidad o inmovilidad, que se están estableciendo en la región. En esta zona, donde, bueno, en color negro vemos señalado muy artesanalmente la ruta hipotética del Tren Maya, que, digamos, conectaría con una de las puntas en rojo, Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde se planea el corredor transísmico hasta Salina Cruz, Oaxaca, y acá ya se plantea un ramal también para conectar Salina Cruz con Tapachula, en
entonces básicamente se crea aquí una especie como de embudo, no sé si solo la veo yo, pues soy capaz de hacer que se lo imaginen. Estos grandes ferrocarriles van a plantear en la práctica la conformación de un muro, porque por sus características van a estar confinados y por tanto esto imposibilita el tránsito o atravesar esos espacios de forma libre y de forma, digamos, incluso no controlada. Bueno, en la pinza que generan estos grandes proyectos ferroviarios, se está articulando desde los últimos años una serie de movilidades e inmovilidades humanas que van aquí a ir animándose poco a poco. No solo la de México a Estados Unidos, o de la de centroamericanas y centroamericanos en tránsito, personas de más de 23 nacionalidades se encuentran hoy día en la ciudad de Tapachula. Tenemos procesos turísticos que superan infinitamente las entradas de migración, pero que producen también conflictividad territorial, justamente atraídos por la especulación urbanística y el atractivo de este imaginario del desarrollo. Esto genera amplio desplazamiento de población local para trabajar en los centros de población turística como Cancún, con amplios problemas en sus dinámicas de urbanización y gentrificación, las migraciones de otros estados y incluso de la Guardia Nacional, que en muchos casos son procedentes de otros estados distintos de la República. Es decir, acá se están amalgamando en este territorio frontera, definido otra vez a través del impacto del camino o del ferrocarril en la definición de estos territorios bajo control, da como lugar bueno, lo que hemos tratado de definir para entender la complejidad de la interrelación de todos estos procesos climáticos, económicos, demográficos, políticos, geoestratégicos, en la noción de vórtice migratorio. Vórtice entendida como esa imagen que tenemos de una gran tormenta en la cual hay corrientes de salida, de entrada, en distintas intensidades, a distintos niveles, con distintas, digamos, orientaciones, pero que se articulan alrededor de un determinado territorio, y en este sentido, el articulador de esas movilidades e inmovilidades es justamente el megaproyecto. El megaproyecto como ese proyecto de reordenamiento territorial que sí o sí necesita procesos de redistribución poblacional, al menos dos. Uno grande de salida, uno grande de entrada. Un proceso en el cual no solo se diversifican las poblaciones, sino que se diversifican también los retos y las problemáticas. De esta forma, el problema, digamos, la relación entre ferrocarriles e inmovilidades ha de ser vista no solo en términos locales o regionales, como hemos planteado en esta investigación, sino también en términos hemisféricos y en términos globales. Las distintas fuerzas que interceden y se relacionan en la introducción y en la aplicación de estos grandes proyectos, ¿no? En este caso, digamos, el más contemporáneo, tenemos que entender también cómo el proyecto de Tren Maya, el proyecto de reconexión ferroviaria de la región, es un proyecto que está mediado por los distintos intereses geopolíticos y económicos e ideológicos que están, digamos, en el contexto global, ¿no? Y principalmente, por supuesto, Estados Unidos y China. Y el reparto o el control supera las políticas nacionales, en este caso, digamos, la pugna por los poderes globales, debe estar también considerada en la necesidad, sobre todo, de estructuralizar la migración. En el fondo, estos proyectos de desarrollo, como hemos visto a lo largo de la presentación, no puede pensarse que van a terminar con la migración, sobre todo porque los detonantes de los procesos migratorios, como mencionan algunos teóricos de la autonomía de migraciones y de otras corrientes críticas, van mucho más allá de los propios, digamos, de los propios motivos, de los propios detonantes
la migración. Entonces, en este sentido, es necesario reconceptualizar el alcance efectivo que tienen estos megaproyectos para la búsqueda de un determinado tipo de desarrollo. Es necesario preguntarse si esa noción de desarrollo no está de alguna forma estructuralizando la necesidad de movimientos migratorios funcionales para su, valga la redundancia, desarrollo. Y finalmente también es relevante, y eso es, digamos, una parte que ya mencionaré con mucha profundidad, pero es relevante también para pensar en los nuevos horizontes que el conocimiento debe, al que debe apuntar, ¿no? Y en línea con lo que Boaventura apunta con las epistemologías del sur, es necesario justamente estos ejercicios, a veces muy arriesgados, de saltos y bucles temporales entre tiempos, espacios y contextos aparentemente muy disímiles, pero es importante plantearlos para conocer mejor y conocer distinto justamente las relaciones que hasta ahora hemos pensado unívocas y sobre las que no tenemos dudas. Es necesario este tipo de narrativas novedosas y bajo este espíritu, y digo, como enganchando un poco la reflexión un poco más teórica o epistemológica de la presentación, y este reclamo hacia una ciencia activa, social, comprometida, es la doble propuesta que tenemos en el marco de nuestro proyecto, un observatorio de movilidades y territorios, reivindicando también la relevancia de las ciencias, digamos, sociales y hegemónicas, de mirar de arriba abajo, de observar desde arriba, desde nuestro lugar privilegiado como investigadoras, pero también la necesidad de co-construir desde abajo. Y esa, digamos, está encarnada en el laboratorio de investigaciones transfronterizas. Este tipo, digamos, de planteamientos, la necesidad de nuevos conceptos para entender problemas antiguos, problemas clásicos, es lo que he venido a ofrecer hoy. Espero que me hayan escuchado, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me gustaría dejarlo por ahí esperando, sobre todo, que haya una interacción y que a partir de ahí, pues, les pueda seguir compartiendo lo que sé y lo que pienso, tal y como lo sé y pienso. Les agradezco mucho. Gracias. Quedo a su disposición. Gracias, doctor Sergio Prieto. Bueno, yo les pido unos segundos para promocionar el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, de manera particular el archivo histórico. En este acervo se encuentran, bueno, de lo que hemos platicado, de lo que nos han enseñado ahorita nuestros profesores, hay dos fuentes documentales para seguir en esta tarea, en este trayecto de conocer las inmigraciones y de conocer las migraciones en tránsito, las migraciones ahora en Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿no? Estos acervos son las nóminas del Ferrocarril Sudpacífico de México, en los que tenemos desde los inicios de la construcción y en el a trabajar y en este caso, pues, bueno, nosotros en un primer repaso, una primera revisión de esos documentos, nos hemos dado cuenta que además de los chinos, llegaron japoneses a trabajar, algunos rusos e incluso algunos de otras poblaciones que en este caso, pues sí queda por describir o descubrir en estos documentos. Pero asimismo, les comparto que una gran cantidad
que casi es el segundo contingente o es el primer contingente de estos inmigrantes que son los estadounidenses, dado que el ferrocarril al que nos referimos que es el Sur Pacífico de México, para el caso específico que nos hablan de las grandes inmigraciones hacia el trabajo ferroviario y en este caso, hacia México. Y el segundo acervo es el Archivo de la Palabra, en el que encontramos los testimonios de los migrantes centroamericanos. Este acervo se ha construido en este caso se ha ido construyendo con los testimonios de centroamericanos que hemos podido levantar esos testimonios en la Sagrada Familia, en el albergue de la Sagrada Familia en Apizaco, Tlaxcala. Entonces ahí hay testimonios de toda esta gente que viene desde el Triángulo de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala. Básicamente esto es lo que les quería decir. Entonces, bueno, la siguiente parte es ahora sí que leerles las preguntas que les han mandado nuestros participantes en esta sesión. Primero, bueno, es de Paloma Castro para ambos ponentes. Conociendo sus campos los casos de migración, ¿qué aprendizajes o reflexiones de relevancia actual les quedan? El segundo es de Miriam Roldán, como les digo, ¿existe algún medio de contención en las comunidades que reciben a los migrantes en la actualidad? Esos son los dos primeros. Y otro que nos preguntan, otra pregunta es de Melissa del Rosario Ramírez Torres. Dice, ¿existe a los alrededores de estas estaciones del norte algún tipo de arquitectura que refleje esas culturas migrantes, ya sea como comercios u otro tipo de construcciones, aparte de las iglesias protestantes? Bueno, ahí les dejo. Esas son las 3 preguntas que han llegado hasta el momento. De antemano, muchas gracias a los dos, doctora Delia, doctor Sergio, por habernos acompañado en esta sesión. Bueno, primero que nada, quiero decir que, bueno, para mí el tema de haber hecho unos artículos sobre el ferrocarril fue un subproducto de trabajo sobre migración internacional y después me dediqué a hacer otros trabajos. Y sí sé, por supuesto, que está el archivo, y cuando alguna vez me habían invitado también a participar en un evento y hasta me pidieron un artículo, dije, no, si no veo el archivo ferroviario no va a tener sentido, porque sé perfectamente que ustedes sí tenían estos materiales, pero digamos, cuando hice mis primeros trabajos no estaba en mi plan. Fueron, se reunieron de otra manera, ¿no? Los materiales. Y bueno, fue surgiendo, pues. Tengo esos 2 textos escritos ya hace unos años, pues, o sea, indudablemente no es un tema que esté trabajando en la actualidad. Si hubieran visto el cambio de actividades, es muy fuerte, pero bueno, son cosas que finalmente siempre han estado en mis intereses. Pues terminé, creo que publicando en México, que era la intención esa de contar lo del porfiriato, en el 2010. Entonces ya llovió. Entonces, y de alguna manera de ese subproducto salió los temas del ferrocarril, porque me invitó un colega a escribirlos. Y después me he dedicado a escribir otros temas sobre migrantes, pero también sobre inteligencia política. Entonces, sin duda, no dudo que el archivo del ferrocarril será uno de mis pendientes. Lamentablemente no he tenido la oportunidad, el tiempo suficiente, ni ahora con estas situaciones covideras y menos con un puesto público, no veo ni a qué horas puedo llegar a mirar el archivo, que sí me interesa, por supuesto, porque bueno, finalmente siempre estará en mis intereses. Ahora, para la compañera que pregunta rápidamente el tema de cómo se llama, del tema de los alemanes y de otras migraciones. Bueno, el trabajo que les mandé, que
de alguna manera está tratando de tocar también los temas de las comunidades y las localidades donde crecieron. Para el caso de los alemanes, debo decir que muchos alemanes sí, efectivamente se establecieron, como dice la compañera, que es decir, que ella es de Mazatlán, o que dice que son familias de Sinaloa, en los puertos. Estuvieron en Guaymas, estuvieron en La Paz, estuvieron en Manzanillo, pero también en Centroamérica, porque estaban muy interesados en el cultivo del café, y realmente incluso hay una línea naviera que se llama la Mala Alemana, que estaba en el Pacífico, y que fue y que después ya en Centroamérica se conectaba incluso hasta por Panamá para mandar muchos de los productos que vendían los alemanes. Pero muchos se movían, aunque sí hubo alemanes que también llegaron a venir junto con los norteamericanos en la construcción del ferrocarril, e indudablemente pues hay de muchas mayores nacionalidades. Hice referencia, digamos, a los grupos más importantes, aunque no deje de pensar que están italianos y que están japoneses y que hay otros muchos grupos que también estuvieron trayéndose, que llegaron pues a la construcción ferroviaria. Alrededor de todas las localidades porteñas, ciudades de relativa importancia y muy en el norte, la verdad es que sí, efectivamente hay ciertos recuerdos que si ustedes van, y la verdad es que lo encuentran casi en todos los lugares, y encuentran dónde estuvo la ferretería, seguro que la van a encontrar, era una casa comercial alemana. O sea, eso es de cajón. O sea, porque eran como muy los ferreteros, pues, o sea, era como bastante común encontrarlos. Efectivamente, también hay como muchos de los espacios hay algunas tradiciones de inmigrantes chinos en algunas localidades. Pero mucho se ha ido perdiendo. Lo digo porque yo misma estaba verdaderamente sorprendida. Estuve en Torreón, como les comentaba, hace unos 3 años, y a todo el mundo le anduve preguntando dónde estaban los restaurantes chinos, y me mandaron a un centro comercial de esos modernos, modelo mall. Yo no lo podía creer, ¿no? O sea, tendría que haber una tradición y no la encontré por ningún lado. Pero hay algunos rasgos que todavía se quedan, sobre todo en lo que son los espacios comerciales. Yo creo que sí se pueden encontrar, y efectivamente pues hay migrantes de muchos lugares que llegaron en un momento determinado y que se terminaron quedando en México, a veces porque se casaron, porque formaron, bueno, muchas veces las razones por las que la gente a veces se queda es que aquel que llegó a hacer un negocio, que vino bajo un contrato, terminó formando una familia en México y se queda. Bueno, sin duda, el compañero tiene razón cuando habla del tema bueno, pues del fenómeno del volumen de lo que hoy en día representa el fenómeno migratorio centroamericano que va hacia el norte. Pero creo que, bueno, el tema también de la migración que se generó, o estos trabajadores ferroviarios que trabajaban en muchas veces que se contrataron para el ferrocarril, son a veces también esos que son los rechazados de Estados Unidos ya desde fines del siglo XIX. O sea, las mismas leyes que impidieron que ya no llegaran los chinos, que ya no, que los acuerdos de caballeros que hicieron con los japoneses, y lo pongo como ejemplos, permitieron también que esa mano de obra se quedara en México y que estuviera esperando a través de ello cruzar la frontera. Se estaban esperando a veces, porque las leyes migratorias estadounidenses bueno, además que empiezan a surgir las leyes migratorias realmente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque antes no existían estas restricciones. Empezaron a poner como las cuotas famosas y todas estas cosas que son como impedimentos a cierto tipo con características muy raciales. Por supuesto que están ahí presentes, y que ciertamente México siempre ha sido una nación que ha recibido a una migración que no necesariamente viene a México, sino que es una migración que en más de un sentido iba hacia los Estados Unidos y se tuvo que quedar aquí. Pasa lo mismo a veces con los judíos, que buscaban ir a los Estados Unidos, hasta los libaneses en un momento determinado, pues porque son dos temas que he estudiado toda mi vida. Yo creo que sí, inevitablemente, para el compañero que habla un poco como de qué nos queda para el presente, los fenómenos migratorios, quienes estudiamos, digamos, desde perspectivas más históricas o más modernas, sabemos que sí hay cierto tipo de situaciones que se van presentando siempre.
O sea, siempre hay como ciertos fenómenos de las resistencias, del convertir al inmigrante en una suerte de delincuente que te va a quitar el trabajo o que le vas a cargar un montón de ideas de que, bueno, siempre va a haber conflicto inevitable. No me gusta mucho hablar de este concepto así como muy de multicultural, cuando, o sea, que más bien somos, deberíamos de hablar ay, de fenómenos más de interculturalidad, o sea, tener un poco más de respeto por el otro, pero al mismo tiempo tampoco eso quiere decir así de tú te quedas acá con tu criterio y yo con el otro, es un tema de convivencia. Yo creo que estudiar el fenómeno migratorio siempre te va a seguir dejando herramientas para comprender tu propia realidad actual, ¿no? Ciertamente el fenómeno ha crecido. Creo que, como comenta el colega, es súper importante el tema de que son indocumentados, pero pues también eran, por ejemplo, indocumentados también frontera sur por años, todos los que cruzaban antes, porque también los traían y no tenían papeles. Recuerdo los tiempos de la expropiación, digo, no es cierto, del reparto agrario, precisamente en el estado de Chiapas, y al rato todo el mundo andaba viendo de qué nacionalidad son, como pasaba un poco también con otros individuos. La documentación también forma parte de una historia compleja, y bueno, y por supuesto, pues que yo también me inscribo mucho más en la idea de que tenemos que, pues buscar mejores elementos para comprender y entender y apoyar el fenómeno migratorio en más de un sentido, ¿no? Eso es por el momento lo que se me ocurre como comentar. No sé si ahorita salgan otras cosas. Pues agradeciendo la compartición de esa información tan relevante del archivo, que la verdad eh, me parece sumamente interesante, y espero que si nos den, podamos tener acceso pronto. Este, Quería, bueno, sobre todo preguntaban, y digo, hago esta pregunta para que puedan aclarar el sentido en lo que respondo la otra, si existe algún medio de contención en las comunidades que reciben a los migrantes en la actualidad. Me gustaría saber a qué se refieren con medida de contención. ¿Algo administrativo, digamos, estadocéntrico, o algo emanado de la propia comunidad? En fin, quisiera como tener un poco más clara el sentido de esa pregunta. Y a la otra, digamos que nos preguntaba por nuestros aprendizajes o reflexiones de relevancia actual. Justamente en línea a lo que estaba mencionando ahora la compañera Delia, yo creo que una de las reflexiones que a mí me quedan a través de una aproximación a este tema de las migraciones, que tiene que ser necesariamente transdisciplinaria y diacrónica y crítica y a veces transgresora, justamente para tratar de captar esos sentidos internos del problema, digamos, que subyace a la migración como fenómeno. La primera sería que justamente la emergencia mediática, la relevancia que tiene en los discursos, no olvidemos las últimas acciones entre Estados Unidos y México han girado en torno a amenazas y, digamos, giras y aflojas, entre otros, con el aspecto del control migratorio de México hacia, digamos, servir, en este caso, de guardián de la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, esa relevancia extrema que cobran los procesos de migración indocumentada, las personas que forman parte de estos colectivos, ¿no? Porque muchas veces los cuantificamos y los objetivamos a un punto que olvidamos que son miles de personas, miles de experiencias, miles de sufrimientos y de sueños. Justamente esta relevancia es una constante a lo largo de la historia, a lo largo del devenir histórico. Yo remontándome, digo, queriendo, quizá me podría remontar más, pero sin duda, como he mencionado acá en la presentación hoy, desde el momento del mal llamado descubrimiento, de la conquista violenta, del proyecto colonizador, digamos, del proyecto de expansión del ideal moderno europeo a territorios de nuestro continente.
Creo que ese es el momento constitutivo, a partir del cual, haciendo referencia otra vez a esa alegoría del destino manifiesto que hemos visto, justamente es, digamos, la entrada del progreso, la entrada del amanecer. Se justifica de esa manera, digamos, el proyecto de modernización, ¿no? O el proyecto, digamos, de control territorial. Entonces, a lo largo de esta historia que hemos dibujado aquí, hay una acción-reacción, digamos. Se producen sí o sí poblaciones móviles conflictivas para el desarrollo de este determinado proyecto ideológico, de infraestructura, etcétera. Hay una necesidad de alguna forma constante de incorporar esa variable de la movilidad humana problemática que justifica la adopción de medidas sin ir más allá de la militarización de la frontera sur. Un territorio se puede militarizar cuando se construye a una población que resulta peligrosa para ese territorio. Y esa población hoy día es la migración indocumentada. Pero esta migración indocumentada es solo la manifestación más contemporánea de un proceso histórico de creación de subalternidades migratorias, es decir, de otredades menos que el ideal moderno de la residencia, de permanecer, de hacernos sedentarios. Estas personas encarnan justamente la contracara. Son personas en movilidad, son personas que no se asientan a un territorio, son personas que desafían las leyes y los dispositivos de los estados para controlarlos. Es en el fondo esta creación histórica de poblaciones caracterizadas por su movilidad conflictiva, las que sirven para justificar estas medidas de control. Y de hecho, una de las funciones principales que crean, que se manifiesta también históricamente, es funcionar como chivos expiatorios. Entonces, los males de cualquier sociedad dada siempre van a venir por parte de las personas inmigrantes. Nunca va a ser cuestión de nuestras élites o de nuestros propios conciudadanos, ¿no? La trampa del Estado. Entonces, tienen esa doble función, que diría incluso más, trascendental en cuanto a lo económico, pues este tipo de migración sujeta la inflación estructural que soporta cualquier país. El trabajo precario, mal pagado, incluso a veces no pagado, a pesar de realizado, solo se puede aplicar con poblaciones indocumentadas que no tienen derecho de defensa o derecho de ser reconocidas por el Estado. Entonces, mi reflexión aquí al final es que la migración es constitutiva, este tipo de migración, el desplazamiento forzado, es constitutivo del avance de este modelo de desarrollo. Mientras queramos seguir pensando en vivir mejor, ese ansia por superarnos, ese ansia por estar mejor, esa necesidad de un ideal, nos va a llevar a una insatisfacción creciente con cada vez, digamos, más boletos para que nos toque emigrar. La migración debería ser una opción siempre, y en el mantra internacional que defiende una migración legal, ordenada y segura, ninguno de estos tres conceptos atañe a la voluntariedad de querer quedarte en casa si quieres. Es la estructuralización, digamos, de esta migración que es constitutiva del mundo, y hay análisis bien interesantes por parte de filósofos y filósofas muy innovadores de estos tiempos modernos, que justamente señala la necesidad de reescribir la historiografía del mundo moderno, tomando como constante o como ideal no la permanencia, sino la movilidad, porque es la movilidad la que ha conformado fronteras, relaciones internacionales, identidades y finalmente, aunque el centro siempre ha estado puesto desde el mítico problema de Caín y Abel en quien reside en el territorio, quien puede reclamarlo como suyo, la migración forma parte de todas y de todos. Esa es como mi reflexión. Para mí, por lo menos, seguramente es de deformidad profesional, todo gira en torno a la migración. Bueno, un poco creo que ya le contestaba a Miriam Roldán González, pero dice ella que, digamos, un poco ampliando su pregunta,
Sí, ¿cómo comunidades que reciben a los migrantes se han dado procesos de acompañamiento o ayuda a quienes llegan ahí? Y si conoce de algún caso en particular. Dudas, muchos. México como sociedad, Todos. más allá de sus políticas públicas, México es una sociedad que históricamente ha sido acogedora y donde sin duda hay manifestaciones de xenofobia o de racismo interno, de aporofobia, de miedo a los pobres, que se dan en todas las sociedades, pero digamos, si lo pusiéramos en una balanza de las sociedades mundiales, sin duda México como pueblo es de los más acogedores, porque también tiene muy viva su experiencia como pueblo emigrante. Entonces, de hecho, se puede decir que los procesos de acompañamiento o contención, en este caso, por utilizar ese mismo término, a migrantes, siempre han venido de la mano de la sociedad civil organizada. En el caso de los albergues o centros de estancia donde las personas migrantes pueden descansar, comer y tener asesoramiento, justamente localizados también, la gran mayoría de estos albergues a lo largo de la ruta del tren, porque es el lugar donde de alguna forma se les necesita. Y hay casos emblemáticos como las patronas, ¿no? En Oaxaca, si no me equivoco mal, Guerrero. Que son mujeres de una comunidad, digamos, mujeres de una comunidad que ya fue emigrante y donde gran parte de sus hombres, sus varones ya no están, y ellas se organizan todos los días, se organizaban, todavía siguen resistiendo, pero ya no quizá en términos tan dramáticos como en los grandes picos de migración internacional, cocinaban todos los días, esperaban la pasada del tren y repartían bolsas de comida a los migrantes que seguían viajando. Entonces, obviamente se puede decir que esto sale del corazón. No hay un apoyo, digamos, o un acompañamiento por parte de instancias internacionales o nacionales, ¿no? Ahí el 99.9% del reconocimiento a lo que hacen es justamente a estas personas de la sociedad, de las comunidades. Perdón. Sí, doctora Delia. Me dejan participar ahora en la parte histórica de eso. Miren, la verdad, sí es que luego nos ubicamos mucho en que si la ley migratoria dice tal cosa y entonces ya es racista en los años 30. Sí, efectivamente, por supuesto. Pero miren, sin la solidaridad, no solo de grupos, o sea, porque también, digamos, es muy conocido, quienes trabajamos estos temas, pues sabemos que muchos de los buenos procesos migratorios son aquellos donde la comunidad sabe armar la red que permite el ingreso de trabajadores de la misma nacionalidad en un momento determinado a otro lugar o que definen cuál es la red por la que se deben de ir. Hasta para los que se quedan, no solamente para el caso de esta población que hoy en día le llamamos, pues ahora sí que migrantes de tránsito, sino para los que llegaban al país. Bueno, es que si no hubieran tenido apoyo, o sea, digo, si vieran qué clase de restricciones migratorias, y todavía existen, hombre, las que había hasta hace algunos años eran 50 veces peores. O sea, tengo una colega española que, bueno, para que se hubiera intentado naturalizar hubiera sido imposible después de no sé cuántos años y de haber estudiado en México y todo lo que quieran, porque las leyes no te lo permitían. De veras, era bastante difícil en un momento determinado, pero la sociedad te lo permite, o sea, la sociedad era solidaria, apoya, ahí no saben cuánta gente que ha estado sin los papeles reglamentarios viviendo en este país en un momento determinado y han conseguido un empleo y un trabajo en un momento determinado. Es que la migración también es un fenómeno donde indudablemente está de por medio el fenómeno solidario, ¿no? O sea, está el fenómeno del rechazo, pero también está el fenómeno de la solidaridad entre personas de los mismos grupos, si quieren, o por razones culturales. Lo digo hasta para el caso de nosotros que alguna vez estudiando la imagen que tenían los refugiados españoles versus los españoles republicanos, perdón, o sea, unos y otros que dijeron, ay, ahí vienen estos quemacuras, que pues ahora que tienen 70 años de haber llegado a México, los que más se solidarizaron con ello fueron los españoles viejos residentes. Entonces, en el fenómeno, digamos, de la socialidad, de las migraciones también están las
solidaridades, y también por eso se mueve la gente. O sea, también esto está de por medio, ¿no? La información, el dónde vas a conseguir un trabajo, de no te vayas por este camino porque es más riesgoso, ya tuvimos experiencias negativas con tal o con cual, pues por supuesto que son riesgosas. Y bueno, ya nada más esto es para eso. Para el colega que hablaba de lo de del Aguascalientes, yo por eso les decía que qué lástima que de repente me ubique en el norte. Pero bueno, sí, ya si quieren poner al norte ahí, claro, insisto, vayan a las estaciones ferrocarrileras y van a ver qué tan marcadas están se pueden cruzar la frontera y van a ver que se parecen mucho a las del otro lado. Este, sí hay muchos elementos culturales y que vale la pena platicarlos. Muy bien, eso es lo que quería platicar. Pero el tema de solidaridad es porque siempre a veces hablamos de rechazos y de esto, y creo que sí es importante mencionarlo. Gracias a la doctora Delia y al doctor Sergio. Por el momento no hay más preguntas, entonces les pediría yo alguna reflexión final sobre sobre el tema del ferrocarril y la migración. Por favor. Ay, bueno, yo les podría proponer algo. Así como dice Patricio Juárez, que es una súper, tiene un archivo magnífico, la verdad a mí sí me parecería que se podría hacer una magnífica tesis doctoral o algún trabajo adicional, de veras metiéndose a profundidad al tema de los trabajadores extranjeros del ferrocarril. Hay muy poco avanzado, algunos artículos los he visto incluso en Mirada Ferroviaria, lo digo en serio. Creo que parece que ya hemos trabajado muchos temas o que hay muchas personas trabajando los fenómenos migratorios y de verdad son temas que no se acaban y que además se abren nuevas fuentes. O sea, terminaste una cosa y sos sorpresa. Resulta que el archivo estaba abierto para otros materiales y más hoy en día que hay tanto trabajo. Yo creo que sí hay temas que vale la pena estudiarse. Creo que el nacionalismo mexicano, y ahí sí disculpen, pero creo que forma parte de este discurso en pro y en contra de la nacional, de los migrantes en un momento determinado. Siempre estamos peleando con el cuento de estas herencias culturales que tenemos, de que se tendrían que hacer, se habían hecho que mestizos y que toda esta historia de la mestizofilia en un momento determinado, pero también creo que tendríamos que conocer como esas otras formas culturales que nos son, nos hacen precisamente pues que nos enriquecen y que forman parte, por supuesto, que de la sociedad contemporánea, desde que nos estamos moviendo y que indiscutiblemente están asociados a estos proyectos de desarrollo que habrá que valorar hasta dónde ese desarrollo en realidad es solución. Pero creo que hay muchos temas por estudiar y uno de esos que sí creo que es importante, ya que estamos en un diplomado de este tema, es de veras centrarle a esta parte, porque parecía que la historia de los ferrocarriles nacionales no por nada se iniciaba casi con la fundación del Sindicato Nacional y de la historia de los trabajadores mexicanos del ferrocarril, así tal cual, ¿no? Esa sería una buena reflexión, así que el que guste. Ahora, perdón, nada más antes de cerrar, yo les voy a poner ahí mi número de correo electrónico si alguien quiere bibliografía, pero también, bueno, pues me toca hacerme comercial. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología. Métanse a la Mediateca y van a encontrar mucho material que ustedes mismos pueden descargar, no solo mío, sino de colegas que han trabajado estos temas y también yo creo que les pueden ser de utilidad. Ahorita les mando mi correo y creo que hay muchas cosas con las que pudieran enriquecer su conocimiento de esto, más allá de la bibliografía que les hayamos recomendado. Muchas gracias. Yo agradezco mucho por este espacio. Creo que es necesario que pensemos que necesitamos otras formas de pensar. La academia, la ciencia, como una de las, digamos, ramas tradicionales del conocimiento científico y de su origen, por tanto, eurocéntrico también. No podemos dejar de repensarnos continuamente, digamos, el sentido de lo que pensamos, las raíces profundas de nuestro conocimiento, de los términos que utilizamos, de las formas en las que miramos. A través de esta, digamos, crítica o autocrítica, es que podemos entender pues, la necesidad de ver las dos caras de la realidad. Y habitualmente la migración indocumentada, particularmente la indocumentada, pero podemos decir la migración racializada o la migración a través de imaginarios de clase social, es decir, las múltiples formas de
expresar la convivencia a través de lo migratorio, se debaten justamente entre el rechazo y la solidaridad, como decía Delia, la marginalidad con la que aparentan, digamos, en el debate público, pero al mismo tiempo la centralidad para el desarrollo de las políticas públicas, y ese imaginario de violencia a su alrededor, que no debe hacernos olvidar en este caso que hay resistencias. Es decir, la persona migrante no es como tal una persona totalmente vulnerada o que no sea capaz de tener una agencia, que no tenga un conocimiento válido, que no tenga una experiencia única, que nos permite justamente equilibrar ese tipo de conocimiento, podría llamarse como de conocimiento común o de sentido común, con el conocimiento científico. Y eso es uno de los grandes retos a la hora de nuestro ejercicio como investigadoras o investigadores académicos. Justamente como en esa dualidad, en ese cara o cruz en el que se define la, digamos, humanidad o barbaridad de la persona migrante, es que interesa preguntarse los efectos del ferrocarril más allá del ferrocarril en sí. Interesa cuestionar al ferrocarril como exponente de una idea de desarrollo, como exponente de una idea de modernidad pensada no solo para la movilidad de personas arriba del tren o a su alrededor, sino para la reconfiguración profunda de los procesos sociales, territoriales y ambientales que van a ocurrir a su alrededor. El tren, por tanto, justamente como veíamos en la primera imagen, como uno de los detonadores de emigración, como uno de los impulsores de inmigración, como un centro al cual se articulan distintos flujos de entrada y salida de personas, turistas que vendrán, constructores especializados, empresas internacionales, mano de obra barata, inmigrantes, técnicos del centro del país. Alrededor de este proyecto se configuran una serie de procesos de movilidad o migración, de inmovilidad, de inmigración, que merece la pena analizar en lo coyuntural, pero también con una búsqueda de entendimiento a lo estructural, a ver cómo estos patrones se han repetido a lo largo de la historia y de esta forma, tratando de aprender de ella, no tropezar en las mismas piedras, que no se nos salgan los mismos vagones. Gracias. Bonita tarde. Gobierno de México.